Muy buenas tardes, sea usted cordialmente bienvenido a esta que también es su casa, Buena Vida. Hoy es lunes 10 de octubre y habitualmente pues el día en que se celebra el Día de la Hispanidad o el Día de la Raza es el 12 de octubre. Sin embargo, hoy aquí en Estados Unidos es un día feriado conmemorando precisamente esta fecha que hace recordar, ahí como lo tienen en pantalla, Columbus Day, que hay muchas escuelas, al igual que oficinas y universidades, oficinas gubernamentales del gobierno que están cerradas, precisamente como los correos, para celebrar el descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón, llevado a cabo en el año 1492. Este hecho representó el primer contacto entre dos mundos y la unión de lenguas y culturas diversas. Nosotros aquí en Buena Vida, desde hoy, también comenzamos a celebrar este mes, el Día de la Hispanidad. Sin embargo, estamos muy enfocados en que este mes de octubre, aunque nosotros habitualmente en esta casa lo hacemos durante todo el año, este es el mes habitualmente en el calendario médico en el cual se realiza pues un llamado alerta para la concientización de la prevención y el tratamiento del cáncer del seno. Hoy vamos a hablar con una especialista que está sumamente ocupada en sus oficinas en el Hospital Baptist, oncóloga cirujana, la doctora Cristina López Peñalver, que va a estar aquí con nosotros para hablar de los diferentes tipos de cáncer del seno que existen y además cuáles son los diferentes tipos de tratamientos que no se aplican los mismos para cada paciente. Es increíble e impresionante cuántos temas hay dentro del conglomerado que se puede llamar cáncer del seno. Y la importancia de cuidar su salud mental, principalmente en los adultos mayores. Esto le podría ofrecer no solamente mejor calidad de vida, sino que va a ayudar a bajar los niveles, por ejemplo, de azúcar en sangre. Cuando tenemos la mente alineada con las emociones en balance y armonía, todos nuestros órganos y sistemas se benefician. Así que atención pacientes diabéticos, atención pacientes con hipertensión arterial, porque lo que vamos a hablar aquí hoy le podría hacer que tomen menos medicamentos. Y también siguiendo el tema del cáncer mamario, vamos a hablar de la reconstrucción de mama. Ha habido muchos avances en la tecnología y en la parte operativa de los especialistas en cirugía estética. Hay un testimonio de una sobreviviente de cáncer del seno que va a estar aquí con nosotros junto a su médico, el doctor Rafael Gottenger, colaborador de Buena Vida. Nos va a explicar el proceso, de qué se trata. Como hoy tenemos un amplio programa con muchos detalles acerca de cómo enfrentar ese momento en que el doctor le dice a la mujer: tienes cáncer del seno. Yo soy su doctora Marixa Fuentes y a partir de este momento usted y yo nos conectamos con toda la fuente de información que tanto mi equipo de producción como una servidora hemos preparado para usted. Comienza Buena Vida. Hablemos de las noticias. La cerveza es considerada una aliada para posiblemente prevenir la demencia, y es que quienes beben un par de vasos de cerveza al día podrían presentar un tercio menos de probabilidades de tener una condición de demencia que los que no toman cerveza, que se les llama abstemios. Otro efecto positivo es que el consumo de cerveza con moderación ayuda a aumentar la densidad de la masa ósea, lo que quiere decir tener huesos en mejor estado y más fuertes. Además, el tener los huesos fuertes ayuda a disminuir el riesgo de fracturas. Protege además el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Como ejemplo tenemos el Alzheimer, que en muchas ocasiones se diagnostica constantemente en la mayoría de las consultas de los neurólogos. Así que recuerde siempre que toda bebida alcohólica que en estudios se plantee que puede beneficiar de algún modo nuestro cuerpo, tiene que ser con medida. Y ahora que vemos calabazas, que a mí me encantan, en grandes cantidades en nuestros supermercados, es el momento de
sacarle todo el provecho que podamos en esta temporada del año, porque es un carbohidrato muy noble, bueno, bajo en calorías, es rica la calabaza en vitaminas y minerales, y todos estos se encuentran en sus semillas, también en sus hojas y en el jugo que se puede hacer de calabaza. Es alto en betacaroteno, que ayuda a reducir el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer y ofrece protección para enfermedades respiratorias, para prevenirlas como el asma. También ayuda a prevenir enfermedades del corazón y disminuye el riesgo de degeneración macular relacionada con los años y la edad. Y lo mejor es que existen muchas maneras de comerla, ya sea en postres, pero por favor no le ponga azúcar, también en sopas, en ensalada y hasta como le gusta a mis padres, pues sencillamente hecha al vapor con un mojito por arriba. Qué rico, ¿verdad? A comer calabaza este año. Vamos de inmediato con nuestra primera entrevista del día de hoy. Atención mujeres y hombres en todo Estados Unidos y Puerto Rico, donde llega nuestro programa Buena Vida. Y digo hombres porque también para los hombres es importante entender la situación cuando a su mamá, a una hermana, a su esposa, a su amante, a su colega, a su vecina, le diagnostican cáncer del seno. Nosotros hemos decidido este mes en Buena Vida pues tener una cobertura especial todas las semanas con diferentes especialistas hablando precisamente en este mes de la concientización para la prevención, el tratamiento y el diagnóstico a tiempo del cáncer del seno. Vamos a hablar hoy de los diferentes tipos de cáncer del seno que existen, los diferentes tipos de cirugía, y para ello tengo el privilegio de contar con una amiga de hace muchos años que ha sido la cirujana oncóloga de mi madre, que la escogimos nosotros voluntariamente a ella por muchas características que ya ustedes van a apreciar como ser humano y como profesional, a la doctora Cristina López Peñalver. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Realmente yo sé que tú tienes muchos diagnósticos de pacientes de cáncer todo el año. Desafortunadamente sí. ¿Y cada año más? La incidencia está aumentando, muy poco, pero sí está aumentando, menos de 1% por año, pero sí está aumentando. ¿Cuáles son las edades más frecuentes, doctora? Bueno, el cáncer de seno es más frecuente en mujeres mayores de 50 años de edad, pero estamos viendo que la incidencia de que ocurra el cáncer de seno está aumentando más en mujeres más jóvenes de 50. ¿A qué se debe? No sabemos exactamente la causa de ese aumento, pero hay estudios que piensan que eso está relacionado a beber más alcohol, a tener hijos más tardes en la vida o a tener menos hijos. Y me imagino que también a eso se le suma el estilo de vida sedentario y los químicos que se ingieren a través de los alimentos mal elegidos. También. Ahora, cuando decimos que existen varios tipos del cáncer del seno, ¿cómo podemos nosotros, para que nuestra audiencia pueda entender que cuando se le dice a la paciente tienes cáncer, no es el mismo cáncer quizás de la vecina o de la amiga o de la mamá? Eso es muy importante conocer, porque muchas personas relacionan su diagnóstico a la experiencia de otros, y es muy importante aclarar que todos los cánceres de seno no son iguales. Hay diferentes maneras de describir estos cánceres, pero la manera más común es basado en las células donde origina el cáncer. Por ejemplo, si el cáncer empieza en los lobulillos, que son las glándulas que producen la leche, pues se llaman cánceres lobulillar. Si empiezan en los conductos, que son las estructuras que llevan la leche de las glándulas al pezón, se llaman cáncer ductales. También se refiere a otros tipos de clasificación, por ejemplo, si es in situ o invasivo, y eso se refiere a si el cáncer se ha propagado o no. Los cánceres... In situ quiere decir que todavía está muy encapsulado, ¿verdad? Que podríamos decir, doctora, si estoy mal me rectificas, que está como en la etapa muy primaria. La etapa más temprana, lo clasificamos como cáncer, pero es una etapa 0. Lo que significa es que las células cancerosas están localizadas adentro del conducto, no se han regado al tejido alrededor, y es algo que tiene un pronóstico excelente porque es solamente localizado al seno y no tiene ninguna posibilidad de regarse.
Ahora, eso depende de ese diagnóstico que acabas de hablar, que sea tempranamente in situ, que todavía no se haya expandido en el resto del tejido de la mama. Depende del momento en que la mujer decida hacerse las mamografías y el ultrasonido de detección y diagnóstico a tiempo. Correcto, y esa es la importancia de la detección temprana, porque se puede detectar algo lo más temprano posible cuando está in situ y cuando las opciones para tratamiento son más y los chances de cura son más. Ahora que te tengo aquí, te quiero preguntar algo porque a mí me lo preguntan, incluso amistades que dicen, bueno, yo he decidido no hacerme la mamografía todos los años, hay personas que me lo comentan, porque quiero evitar las radiaciones en la tiroides, porque también hay otros estudios que hablan que en las últimas 2 décadas, 20 años, ha aumentado el índice de nódulos y cáncer en la tiroides por exposición excesiva a radiaciones, que son radiaciones de tanta mamografía todos los años. ¿Qué tú le dices a eso? No estoy de acuerdo con eso. La cantidad de radiación que uno recibe cuando se hace una mamografía es mínima. Se puede hacer varias mamografías al año y todavía no llega a la recomendación anual que se determina. Todos estamos expuestos a radiación en el ambiente y, por ejemplo, tomar un viaje a Europa, uno tiene más radiación que hacerse una mamografía. Yo no conozco a muchas personas que no van a viajar a Europa porque le tienen miedo a la radiación. Y sobre todo si conectamos y compramos el Wi-Fi en el avión. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Qué buen punto. No lo había analizado desde ese punto de vista, es razonable. Volvamos al tema del diagnóstico a tiempo, si es in situ, que es en la etapa primaria y está bien localizadas las células cancerosas, o si ya se ha expandido al resto del tejido mamario. De eso depende la decisión, en este caso tuya y de los cirujanos oncólogos, para determinar qué tipo de cirugía se le aplica a esa paciente. Sí, como mencioné antes, cuando el cáncer de seno se detecta en una etapa temprana, no solamente 0, pero en una etapa 1 hasta una etapa 2, las opciones para cirugía, hay opciones para cirugía. Normalmente cuando los cánceres están muy grandes o están en más de un cuadrante del seno, la única opción sería mastectomía, que es remover el seno completo. Pero cuando se presenta en una etapa temprana, hay opción de conservar el seno acompañado con radiación o de hacerse la mastectomía. Cuando se dice conservar el seno es realmente limpiar el área que está afectada, ¿verdad? Sí, es remover lumpectomía. Lumpectomía es remover el tejido que tiene el cáncer con un borde de tejido normal, porque los márgenes son importantes para no dejar células cancerosas, preservando el seno, y usualmente cuando se hace la lumpectomía o la mastectomía parcial no se necesita reconstrucción porque es una cirugía cosmética, pero sí se tiene que acompañar con la radiación para que sea igual, comparable a la mastectomía. Aquellas mujeres que, por ejemplo, dicen, yo, aunque sea una lumpectomía, que es como, o sea, la mama se divide en 4, aquí lo tengo, ¿verdad? Se divide en 4, entonces son 4 cuadrantes, ¿correcto? Se le puede decir cuadrantectomía o lumpectomía, que es limpiar el cuadrante donde realmente está el cáncer. Correcto. Si la mujer dice, yo no quiero tener más preocupaciones en mi vida, yo quiero hacerme una radical de mama, ¿qué tú le dices? Bueno, hay muchos factores que se toman en cuenta cuando tomar la decisión. En general, la mayoría de los cánceres hoy en día se detectan en etapa temprana y la mujer tiene la opción de de preservarse el seno. Muchas personas, no muchas personas, pero varias personas piensan que removerse el seno significa que más nunca se tengan que preocupar del cáncer de seno. Y la realidad es que eso no es verdad. Uno se puede remover los 2 senos, hacerse una mastectomía doble y el cáncer puede regresar en otra parte del cuerpo. En general no recomendamos mastectomía si no hay una razón específica. Por ejemplo, los tumores son grandes, los tumores están en más de un cuadrante, la mujer no puede recibir radiación por otro problema médico que significa que la radiación es una contraindicación, o si la mujer tiene una mutación genética que aumenta el riesgo de un segundo cáncer bastante. En general tratamos de preservar el seno cuando es posible, pero siempre es la opción que tenga la mujer de escoger la mastectomía.
¿Te quedas un ratico más? Sé que te tienes que ir para el Hospital Baptist, para el Instituto de Cáncer, del cual tú eres fundadora, porque te quiero preguntar algo de lo cual nunca se habla, del cáncer de mama en los hombres. Claro que sí. Así que seguimos hablando con la doctora Cristina López Peñalver. Más adelante vamos a hablar con el doctor Gottenger, que nos acompaña con su paciente, que sin ser diagnosticada de cáncer del seno se operó. Y hoy es el día también de la salud mental, así que vamos a hablarle a los padres y a los abuelos que piensan que con pastillas del psiquiatra se resuelve todo y no es así. Ahí lo vemos en pantalla. Hoy es el Día de la Salud Mental, el origen y significado y por qué se celebra hoy día 10 de octubre. Vamos a hablar de eso y nosotros lo queremos realmente enfocar en la salud mental de nuestros adultos mayores, que cuando se tiene la salud mental y emocional balanceada y en armonía, pues es una herramienta excelente para prevenir enfermedades físicas en órganos y sistemas, dígase hipertensión arterial, diabetes, entre otras. Vamos a hablar con la primera invitada que tenemos en el día de hoy, porque la mitad de los trastornos mentales comienzan tan temprano como a los 14 años de edad. No abordarlos en ese momento, cuando los padres quizás no se dan cuenta, todo eso se arrastra a través del subconsciente hasta la mayoría de edad. Y muchas veces hay personas de 60 y 65 años que tienen trastornos mentales y emocionales que no se resolvieron cuando eran pequeños o eran adolescentes. Hablemos con la instructora en salud mental que nos acompaña en el día de hoy, María Paula Monroy. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Buenos días, gracias por invitarme. Ahora, cuando nosotros hablamos de salud mental, desde tu punto de vista conceptualmente, ¿cómo tú lo podrías comentar? Bueno, realmente la salud mental es lo primordial en nuestras vidas porque somos seres que también pensamos y sentimos. Entonces, la transición, me encanta que habla sobre las personas de la tercera edad, porque la realidad es que tenemos diferentes estaciones en nuestras vidas y si no cumplimos cada una de nuestras necesidades de cada etapa de nuestras vidas, llegamos a esa edad donde empieza también no solo nuestra mente como quién soy, sino nuestro cuerpo. Muchas cosas adentro del cuerpo empiezan a pasar, donde entonces no solo es cómo está nuestra salud mental, sino físicamente. Entonces es importante llegar a ese punto. Vamos a hablar de los principales problemas de salud mental que se diagnostican y que se ven pues muy frecuente y todos los días en las consultas de nuestros especialistas, instructores mentales, terapeutas, psicólogos, coaches, psiquiatras. La depresión como número 1. Los trastornos afectivo bipolar, la esquizofrenia, la demencia y todos estos trastornos al final, pienso yo, me comentas tú acerca de tu opinión y tu especialidad, están interrelacionados entre ellos, ¿verdad? Claro que sí, y además es importante diferenciar entre un desbalance químico y algo emocional. La depresión puede ser las dos y mucha gente no sabemos eso, entonces es importante cuando algo está pasando diferente, un sentimiento o un síntoma, buscar esa ayuda, no solo pensar, no, yo puedo lidiar con esto, sino buscar esa ayuda profesional que muchas veces nos da hasta vergüenza buscarlo, porque no, algo está mal conmigo o no soy normal y eso no es la verdad es... ¿Qué tú le dices a aquellas personas mayores de 60 años, por ejemplo, que dicen, bueno, ya a estas alturas, ya esto no tiene solución? No, siempre hay solución y además que no solo hay solución, sino asistencia, que creo que es algo de lo más importante que se debe mencionar y es que no tienes que pasar por estas situaciones solo. Mucha gente piensa que no, yo lidio con esto y especialmente a esa altura de la edad donde pensamos que deberíamos ya saber, ¿no? Obviamente no podemos hablar ni tú ni yo de esa etapa de la vida, pero sí es importante que las personas de la tercera edad sepan que no tienen que tener todo resuelto. Aquellas personas que tienen más de 50, 60 años, que llevan tiempo con un tratamiento indicado por su psiquiatra para tratar, por ejemplo, uno de los problemas más comunes que es la depresión.
Es importante que también puedan tener ayuda en la parte de terapias psicológicas conversacionales. Esto podría ayudar con el medicamento, que a veces el medicamento solo no resuelve, ¿eh? Es que el medicamento solo no resuelve. El medicamento lo que está haciendo es haciendo el trabajo que nuestro cerebro debería estar haciendo. Pero eso acompañado con terapia ayuda hartísimo. Y no solo para entenderse, sino sentirse acompañado. También a los familiares de estas personas que están viendo. Es importante cómo estás, cómo te sientes, tratar de llegar a una relación más íntima, no solo este es mi abuelo o mi abuela que no necesita nada de mí, al revés, es cuando más nos necesitan. O sea, tú estás queriendo decir la parte familiar, que es importante fomentarla. Terapia también. Ajá, claro que sí, porque una persona sufriendo con una enfermedad mental o una situación mental, porque no solo es enfermedad, sino situacional, no sabe cómo lidiar con sí mismo y necesita ese apoyo no solo profesional, pero familiar. María Paula, desde tu punto de vista, ¿por qué hay tantas personas actualmente con depresión a cualquier edad? Jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes, adultos en mediana edad, adultos mayores. Hay muchas personas con depresión. Desde tu punto de vista, ¿cuál tú piensas que podría ser una de las mayores causas? Mi punto de vista siempre ha sido que todos estamos buscando nuestra identidad. Todos desde que nacemos estamos buscando quiénes somos y esa frustración de no poder, especialmente en los jóvenes, eso es lo que hacemos nosotros con Unbroken Generation, es que tratamos de hablar sobre la salud mental porque si no estamos claros de quiénes somos, para qué estamos en este mundo, toda nuestra vida vamos a buscarlo y a buscarlo y a buscarlo y llega un momento donde no te hallas. Si tienes 60 años y dices, ¿qué he hecho con mi vida todo este tiempo? Y eso es donde entra esa depresión, esas síntomas. Y ahí en eso que has dicho que me ha encantado, es donde entra realmente la terapia de apoyo conversacional con un psicoterapeuta, porque para resolver esa situación que has mencionado, los medicamentos no lo consiguen. Claro que no. Y no solo, sino también, bueno, nosotros también manejamos la fe, quiénes somos en de verdad buscar nuestra identidad en todo aspecto de la palabra, no solo laboral, sino como persona. Y ahora por eso hay tantas cosas que todo el mundo está buscando diferentes maneras donde hallarse. Ahí tenemos en pantalla cómo tener una buena salud mental y es importante mencionar que hay que tener buenos hábitos alimentarios. Buenos hábitos alimentarios. Realizar ejercicio físico, fundamental para que el cerebro funcione correctamente y esa química cerebral se pueda armonizar. Conservar las buenas relaciones, como ha dicho nuestra invitada María Paula Monroy, no estar encerrados en casa, sino tratar de alternar con amistades y familiares. Dormir, sumamente importante para que esa química cerebral también se equilibre y se balancee, y fomentar el hábito de la lectura, que a mí me encanta. Sin embargo, a veces es difícil que las personas entiendan que la lectura también es un disipador de la mente. Y porque no queremos parar. Esa es una de las cosas, porque no nos gusta leer, es porque no queremos parar y siempre tenemos que estar haciendo algo, y la lectura es un momento donde uno de verdad deja todo y se enfoca en tomar ese momento para descansar. Y ahora que te veo también tomando agua, eso también es clave. Nuestro cerebro mis televidentes saben que yo todo el día estoy tomando agua y hasta brindo con ellos, porque recordarles que tomar agua es fundamental para que el cerebro, y lo hemos dicho aquí muchas veces, el cerebro está compuesto de dos elementos fundamentales para que todos esos neurotransmisores y esa química cerebral de la que hablamos constantemente funcionen. Grasas buenas y agua es lo que necesita el cerebro. Sí. Gracias, María Paula, por estar aquí con nosotros. Mucho gusto. Es muy buen recordatorio en el día de hoy, que es el Día Mundial de la Salud Mental. Vamos a hablar con el doctor Gottenger y su paciente, que nos están esperando en la sala. La reconstrucción de los senos, hemos chocado las piernas largas el doctor Gottenger y yo. Dos altos. ¿Perdón? Dos altos. Dos altos. Bueno, pues abrimos exactamente y vamos a dar la bienvenida ya de una al doctor Gottenger, que está aquí con nosotros, precisamente porque vamos a hablar de la reconstrucción en los senos, que es una decisión difícil para la mujer que se le diagnostica el cáncer de seno. Hay una serie de preguntas, interrogantes que la mujer se realiza en este momento, y tenemos hoy el privilegio de que esté con nosotros una paciente del doctor que nos acompaña precisamente para que nos cuente su experiencia. Erika Julián
Boulet, que está también con nosotros. Bienvenida, Erika, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué rico que estás con nosotros, es un privilegio que estés con nosotros, así que de verdad que me siento honorada y bendecida que hayas aceptado nuestra invitación junto al doctor Gottenger. Doctor, ¿ha cambiado realmente en los últimos 20 años todo lo que es la técnica para ayudar a la paciente a que se siga sintiendo bien a pesar de un cáncer de seno? Totalmente. Las técnicas han modificado en los últimos 20 años de unas técnicas que las reconstrucciones eran básicamente unos senos planos, achatados, porque se hacía con una reconstrucción usando el músculo completamente, a la liberación del músculo y colocando unas mallas que pueden ser sintéticas o de material tanto de origen animal como humano, que permiten crear esa forma de mama, de gota de caída de mama muy bonita, y el uso también de lo que llamamos los colgajos, que es el tejido propio para la reconstrucción. Y esto se usa tanto en pacientes que tienen cáncer como los que tienen el cáncer en el HER positivo, que hacen la mastectomía profiláctica. ¿En qué edad tenías cuando te diagnosticaron el cáncer de seno, Erika? Me diagnosticaron el gen del cáncer de seno en febrero. Ok, vamos a hablar eso mejor porque para ti ya es un lenguaje popular, pero nuestra audiencia no entiende qué cosa es el gen del cáncer del seno. Mi prima tuvo cáncer activo y porque es un cáncer muy familiar, pasa de persona, o sea, en la persona genética. Todas nuestras primas hicimos el examen y mi examen salió positivo en febrero. Y me causa interés y mucha curiosidad. Hablas de primas y, por ejemplo, tu abuelita, tu mamá, tus Hay mucho tías. cáncer en la familia de los dos lados, pero este gen en particular viene seguro del lado de mi papá porque hicimos el examen. Y por eso así son fue las que primas descubrimos. paternas. Son mis primas paternas. Estos detalles son importantes porque nuestra audiencia entonces se pone alerta y se pone a reflexionar y a pensar para tomar decisiones oportunas. O sea, y esto es sumamente importante porque muchas veces se piensa que es mamá, abuela, tías maternas, pero no se piensa del lado de las mujeres paternas. Correcto. Afortunadamente, cuando saqué el gen, conseguí el doctor Gottenger, el oncólogo, y tomamos la decisión de hacer una mastectomía profiláctica que la tuvimos en marzo 31 para evitar que se desarrolle el cáncer porque mis chances de cáncer están sobre el 60%. El oncólogo dice que es prácticamente porque entre más adulto te pones, más ese chance supera, ese número empieza a subir más hasta ¿Qué edad tienes? 41. Oh, pero tú no luces la edad. Pareces una niñita. Gracias. ¿Verdad, doctor? Sí. Parece que tienes 30 años. Nadie podría decir que tienes 41 años. Ahora me lo van a Totalmente. creer. Ahora, el caso de ella, si bien es difícil, doctor Gottenger, porque cuando se diagnostica una paciente con cáncer de seno, como lo hemos hablado ya con la doctora Cristina López Peñalver, tiene que ir de la mano el oncólogo y el cirujano estético. Pero el caso de ella es diferente. La decisión todavía es más difícil. Es una persona que no tiene la palabra cáncer activamente, o sea, Como que tiene diagnóstico. como el tumor, pero sabe que la estadística va a estar en contra de ella y tiene que tomar esa decisión de quitarse no uno, sino los dos senos, porque la estadística es igual en las dos partes, y entonces toma esa decisión. Y cuando me invitaron a tu programa, una de las razones por que la elegimos a ella es porque también a ella le tocó duro. Ella tuvo una complicación de la parte de la solvencia de la piel y perdió parte de la piel de la reconstrucción. O sea, que elige hacerse una mastectomía y después pierdes parte de la reconstrucción, y es un proceso que está, como se dice en inglés, ongoing. Sigue la planificación para otras alternativas para poder llegar a ser lo que ella quiere tener, que es sus senos como eran antes o algo parecido a lo que tenía antes. O sea, qué linda esas fotos. O sea que ella está en proceso. Sí, mi reconstrucción está programada para noviembre 22. ¿Cuántas cirugías has tenido, Erika? 3. ¿Por qué tantas? La primera cirugía fue donde hicimos la mastectomía y pasamos directo a las prótesis, pero la piel del seno se necrosó. Sí, ajá. Necrofiló. Necrosó, está muy bien. Sí. Y Hubo una necrosis. Una necrosis y hubo que remover entonces todo el tejido y quitar toda la parte que se había muerto, cerrarlo, esperar a que sanara, y ir otra vez para cirugía para poner los expansores. Y ahora tengo, Dios mediante, la reconstrucción en noviembre 22. Ahora, yo veo que tú has tomado esto con una parte mental y emocional muy alineada, armónica y positiva. Esta es la verdad. Yo le doy gracias a que pasó en este momento y que pasó con este médico, porque tengo la oportunidad de que tuve como cariño y apoyo en todo el proceso.
yo estaba informada antes de que empezara todo el proceso de todas las posibilidades, buenas y malas. Y bueno, uno nunca espera que estén las malas, pero uno se prepara mentalmente por si acaso. Y este año ha sido para mí de reclamar mi identidad. Uno como mujer siempre se le olvida mucho que uno es uno. Uno no es solamente mamá y esposa y trabajo y, en tu caso, médico. Eso que acabas de decir lo acaba de decir la especialista en psicología que estuvo con nosotros, que una de las causas de mayor depresión que hay en nuestra comunidad a cualquier edad es porque la persona no encuentra su identidad. Es correcto. Y este año ha sido eso, ha sido reclamar mi identidad y aprender a amar otras partes de mi cuerpo que quizás no solamente perdí los senos, además estuve, por supuesto, fuera del gimnasio por meses. Ahora parezco un helado derretido en todas partes. Pero todas esas cosas tienen solución. Lo importante es que en noviembre vamos a arreglarlo y si eso no sirve, sé que hay otras herramientas todavía más adelante. Entonces, creo que aun cuando he estado en momentos muy difíciles, el apoyo del equipo médico que he tenido ha sido invaluable. Y ayer tuvimos una reunión con otras pacientes que sobrevivieron el cáncer y cualquier dudita que tenía en el fondo de mi corazón de que no tomé la decisión correcta, eso me ayudó a tomarla. Una cosa importante, doctora, y es lo que usted está haciendo hoy, tanto con la doctora Peñalver, que es una cirujana que trabaja mucho, es espectacular, y con nosotros, es crear conciencia, awareness, que la gente sepa que el cáncer existe, que la gente sepa que hay que prevenir. Y cuando hablas de la parte de ella mental, yo soy testigo fiel de lo duro que fue para esta paciente, para esta persona, para esta amiga hoy en día, la parte de cuando ocurre una necrosis, el saber como ser humano, ser médico, dar la mano, aguantar la mano y llevarla en el camino, que creo que ha sido muy importante para ella porque esto es muy duro. Y la palabra cáncer asusta, pero la palabra complicación es mucho peor. Y es importante saber que tengas ese calor humano, que es importante que lo veamos siempre en nuestros pacientes. Qué lindo que digas eso para los que dicen que los cirujanos no tienen esencia, ni tienen compasión, ni tienen sentimientos. ¿Ven? Que hay muchos que sí lo tienen. Me encanta, doctor, que hayas dicho esa parte. Nosotros vamos a seguir hablando con ustedes y sobre todo yo te felicito a ti, la verdad. Y te felicito desde muchos puntos de vista. Primero porque las fotos que vimos es como que te has sumado al movimiento de que las mujeres aprendan a amarse como son y que entiendan que realmente hay que abrazar la realidad y tomar decisiones muy determinadas cuando ni tú te imaginaste que ibas a tener que hacerlo. Y te quiero felicitar porque has sido capaz de llevar tu proceso, como decimos, con la cabeza en alto y como dijiste, todo esto tiene solución. Así que de verdad, ya luces una niña, así que cuando te hagan la reconstrucción, qué linda, qué rica. Doctor, vamos a hablar más adelante de los tipos de reconstrucciones que existen porque para cada paciente es diferente. Correcto. Ok, hablamos de este tema más adelante y seguimos también con la doctora Cristina López Peñalver. De la misma forma que existen diferentes tipos de cirugías por parte del oncólogo cuando se diagnostica el cáncer de mama, pues también existen diferentes tipos de cirugías en cuanto a la reconstrucción se refiere. Como habíamos dicho anteriormente, el doctor Rafael Gottenger continúa aquí con nosotros y también su paciente que va a ser intervenida en el mes próximo, en noviembre, Erika Hulett, para terminar, podríamos decir, Erika, ¿verdad? Gracias por acompañarnos a ambos. A mí me encanta que tú lo tomas con ese espíritu deportivo. De verdad que me fascina la manera en que has tomado el caso tuyo, porque además no es un caso muy común. Es tomar la decisión, para los que se acaban de incorporar a la audiencia, de tener una mastectomía doble porque salió el gen de que eventualmente en algún momento de tu vida ibas a tener cáncer del seno y decidiste no esperar ese momento. Correcto. Mi idea era agarrar yo el cáncer y no que el cáncer me agarrara a mí. Sí, manejar tú el cáncer y no después que cuando se hiciera el diagnóstico tener tú que ver por dónde lo ibas a manejar a él, ¿verdad? Correcto. ¿Tienes 2 hijos? Sí, un varón y una niña. ¿Qué edad tienen? 13 el varón y 10 la niña. ¿Qué le dijiste a tus hijos antes de operarte? Bueno, les expliqué que tenía que tomar la decisión de que quería evitar cáncer y esa es una de las razones por las que lo he tomado tan positivo. Esto es muy probable que mi hija tenga que tomar esta decisión también porque, again, es genético, o sea, va de la familia de mi papá, a mí y de mí probablemente a ella y creo que esa es la parte que me da más miedo del camino que recorro. Y si ella, que es más fuerte que yo, me ve haciéndolo también, entonces ella puede hacerlo
con mucha más fuerza y más positiva. ¿Por qué dices que ella es más fuerte que tú? Oh, ella es versión 2.0 en todo. Es más inteligente, más bella, más dulce. Ella Ay, qué rica. 2.0. Bueno, se supone que nuestros hijos sean mejor versión que nosotros, ¿no? 100%. Qué rico. Doctor, empecemos por el caso de Erika, porque es el que tenemos aquí hoy, que ha sido una decisión de ella y su, pues vamos a decir, su cirugía estética ha tenido que aplazarse por diferentes razones. ¿El caso de ella de reconstrucción es diferente a otros casos? Bueno, en el caso hay una complicación donde desafortunadamente lo que queda después de la mastectomía, que es la piel, el pezón y la areola, tuvo un problema, se necrosó, se murió. Entonces hubo que quitarle eso. Si tú ves la mama como un domo, si tú quitas el domo, se aplasta, entonces ya no puedes tener un implante. En ese momento intentamos recuperarlo colocando unos expansores y entonces la planificación de ahorita es cambiar esos expansores y colocar de vuelta un implante debajo de la piel de ella. Ahora, en el caso de otras mujeres en los cuales sí aplica que el cirujano estético entre junto con la oncóloga y se haga todo en la misma cirugía. ¿Quiénes son ese tipo de pacientes? Hoy en día la reconstrucción mamaria se hace mano a mano con el cirujano oncólogo, donde el cirujano oncólogo ve al paciente, lo envía al cirujano plástico y el cirujano plástico trabaja en conjunto con ellos dependiendo del tipo de cirugía que va a tener el paciente. Por ejemplo, si un paciente tiene una lumpectomía, que es quitarle parte del seno, sabemos que ese seno va a quedar mucho más pequeño. Entonces uno lo que hace, el lado que va a quedar, lo reajusta para darle forma, un levantamiento posiblemente, y el otro lado le hace una reducción para darle simetría. En el caso que haya una mastectomía, entonces ya hay diferentes opciones de mastectomía. Hay que tomar en cuenta si va a tener radiación, si la van a quitar o van a preservar el pezón de la areola, y en base a eso uno puede planificar lo que se llama una reconstrucción directa a un implante o colocando un expansor, que es como un balón temporal, como lo que hace el útero cuando crece en el embarazo, que estira la piel, y esto nos permite contemporizar esa piel, estirarla, para un segundo tiempo colocar entonces un implante. Entonces hay diferentes cosas que hay que hacer. Hay complementos como el uso de la grasa, autoinjerto de grasa para darle relleno y otras técnicas que podemos utilizar. Y por otro lado también muy utilizado está el uso de los colgajos, tanto los colgajos que se llaman pediculados, que están pegados al cuerpo, que no se quitan del cuerpo, como los que se levantan, por ejemplo, la barriga, y se llevan con microscopio y se pegan al lado de la mama para recubrir la piel con tejido propio. ¿Factores de riesgo para los tipos de cirugía en caso de la reconstrucción? Uno de los más problemáticos siempre es la parte del cigarrillo, porque el cigarrillo compromete la microcirculación y aumenta la posibilidad de necrosis. ¿Y la obesidad? La obesidad también tiene aumento de problemas. Cuando tienes un BMI o peso corporal mayor de un número determinado, puede aumentar las complicaciones tanto de celulitis, de colección de fluidos. Es importante cuando uno hace la cirugía siempre usar correctamente el manejo de los drenajes para evitar que el líquido que se acumula después de la cirugía, ya sea lumpectomía o mastectomía, haya una acumulación de líquido que si no se drena, se sale, se puede infectar. ¿Qué es lo primero que una paciente que va a ver al cirujano plástico sugerido por la oncóloga debe preguntarle? Yo siempre digo lo mismo y lo hemos dicho aquí muchas veces, saber quién es tu cirujano plástico. Una cosa importante que el oncólogo te está enviando, sin embargo, si tú me preguntas a mí cuánta gente me pregunta si yo soy cirujano certificado por el Board de Cirugía Plástica de Estados Unidos, mi respuesta siempre es la misma, 0. Y es triste porque es importante saber que, lógicamente en este caso, viene referido de un oncólogo, pero en general, cuando vas a un cirujano plástico hay que saber quién es el cirujano plástico, muéstrame sus fotos, háblame de su experiencia, complicaciones, cuál es la tasa de ustedes, sus complicaciones, qué opina usted en cuanto a la reconstrucción, educarse, hablar con otros pacientes. Información y también está a la buscar mano. Una segunda opinión, ¿verdad? Por eso, información está a la mano. Saber de 2 o 3, porque si vamos a decir que tienes 3 cirujanos plásticos que son iguales los 3 en capacidad de hacer la reconstrucción. ¿Cómo te sientes con ese cirujano plástico? ¿Cuál de los 3? Tiene que haber algo que marque la diferencia. Exactamente. Que tú te sientas cómoda. Sí, porque es importante la relación médico-paciente, aparte del conocimiento del cirujano plástico, de su competencia. Gracias, doctor Rafael Gottenger, por estar aquí con nosotros y acompañarnos. Erika, que Dios te bendiga, guapa. Gracias. Qué linda. Vamos a invitarte después de tu cirugía. Amén. Y vienen juntos a compartir la experiencia de Erika. Claro que sí. ¿Les parece bien? Buenísimo. Sí, todo va a salir bien, en el nombre de Dios. Vamos al comedor de la casa que nos espera nuevamente la doctora Cristina López Peñalver.
no sé ustedes, pero aunque el tema aparentemente no es agradable, yo estoy fascinada porque aprendemos tanto, hay tantas decisiones que tomar y este programa está realizado precisamente para que usted tenga la información necesaria por si llegara el momento en que hay que tomar una decisión, se acuerde precisamente de todo lo que estamos hablando en el día de hoy, porque la idea es informar y sobre todo concientizarle y animarle a usted que hay soluciones para el cáncer del seno siempre y cuando se diagnostiquen a tiempo. Estábamos hablando con la doctora Cristina López Peñalver, que nos acompaña aquí en el día de hoy, cirujana oncóloga del Instituto de Cáncer que está ubicado en el Hospital Baptist en la ciudad de Miami, acerca de un tema, doctora, que hablamos con muy poca frecuencia realmente, y es por razones obvias, porque las estadísticas son mínimas también. El cáncer de mama, que se le llama de mama, no se le dice de seno en el hombre. Correcto. Sí, el cáncer de mama puede ocurrir en los hombres, pero como dijiste, es algo bien raro. Menos de 1% de todos los cánceres de seno ocurren en los hombres. Cuando ocurre es más, usualmente se detecta en una etapa más tarde, porque los hombres no están acostumbrados a chequearse, no están acostumbrados a hacerse mamografía. Por esa razón, usualmente se detecta un poquitico más tarde que cuando se detecta en las mujeres. Pero el tratamiento es igual, el pronóstico es igual, etapa por etapa es igual. Pero hay ciertos factores de riesgo, por ejemplo, una historia familiar de cáncer de importancia, generación tras generación tras generación, especialmente en hombres. Debe encender un bombillo que a lo mejor hay un problema hereditario. Por ejemplo, y esto es interesantísimo lo que acabas de decir, porque yo estoy segura que los hombres por lo general no lo piensan. Si la mamá de este hombre ha tenido cáncer del seno y la abuela y la tía, el hombre debería tener como esa alerta de decir, bueno, aunque yo sea hombre, en mí puede haber un diagnóstico de cáncer de mama. Sí, especialmente es importante notar que la mayoría de los cánceres de seno que ocurren no son hereditarios, ¿okay? Solamente 5 a 10% de todos los cánceres de seno son hereditarios. Eso es importantísimo lo que acabas de decir. Es importantísimo. Asombrosamente, porque hay un consenso en nuestra comunidad de que realmente hay que estar más alerta y pendientes de hacerse la mamografía anual en familias que hay herencia hereditaria del cáncer del seno. Claro, porque la incidencia es más alta, pero en realidad hay que distinguir entre historia familiar y problema hereditario. Un problema hereditario aumenta el riesgo de cáncer de seno de 70 a 80% dependiendo de la mutación genética que se identifique, pero solamente de 15 a 20% de los cánceres de seno ocurren por una historia familiar sin un problema hereditario. Pero cuando hay un hombre afectado en la familia, eso es casi siempre un problema hereditario, porque el cáncer de seno es tan raro en los hombres. O cuando un hombre tiene una historia de muchas mujeres en su familia, generación tras generación, debe investigar a ver si es posible que haya un problema hereditario, porque entonces ellos están a riesgo más alto de desarrollar cáncer de seno. Y como el hombre no se realiza mamografía habitualmente de detección temprana, ¿qué es lo que tiene que notar el hombre para decir, debo acudir a mi médico y preguntarle qué está pasando aquí? Bueno, los signos y los síntomas de cáncer de seno, que son más fácil detectar en los hombres porque no tienen tejido mamario. Si sienten un bulto en el seno, si ven algún cambio en la piel, si ven que el pezón se invierta, si ven que tiene alguna secreción, todo eso son señales que debe hacerse una prueba o por lo menos ir a ver a un médico a ver qué es lo que está pasando. Me estabas comentando fuera de cámara que, o sea, curiosamente, realmente, porque no es común, hace 2 semanas tuviste un paciente hombre con cáncer en una mama y lo investigaste, ¿y qué pasó? Bueno, él llegó con un bulto que se palpó en la mama. ¿De qué edad este caballero? 60 y pico, 60 y pico. Importante la edad. Sí, y él también tuvo una historia personal de cáncer de próstata, que también es un cáncer hereditario. Él se sintió un bulto, él se hizo una mamografía y un ultrasonido solamente de ese seno. Y cuando yo lo examiné, él tenía un poquitico de algo que se llama ginecomastia, que es cuando los hombres desarrollan un poquito de tejido mamario. Ginecomastia, que se le ve como la parte de las mamas, o sea, del tejido como de mayor tamaño que un hombre promedio. Correcto. Y por esa razón, aunque no sentí nada en el seno opuesto, le ordené una mamografía que enseñó una área de calcificaciones muy clásica para
carcinoma in situ. Y le hicimos una biopsia de esa área y así fue como salió, carcinoma in situ. Un hombre con cáncer bilateral que presentó inicialmente y ya lo operamos. Todavía estamos esperando los resultados genéticos de la prueba que le hicimos, pero estuviera bien sorprendida si salieran negativos. Qué interesante este caso de este hombre, porque fíjate que tuvo, o sea, clínicamente hablando interesante, quiero decir, cáncer de próstata, cáncer de mama, en ambos senos. En bilateral, que no es frecuente, o sea, si no es frecuente en hombres, menos frecuente es que sea bilateral en ambos. ¿Y la conducta con él, el tratamiento, cuál sería? Bueno, él se hizo mastectomía bilateral, mastectomía doble, y ahora estamos en el proceso de darle quimioterapia porque tuvo unos ganglios afectados en el lado invasivo y estamos en el proceso de empezar la quimioterapia. Si estoy mal, corrígeme, que en el caso del hombre, por ser hombre, la mastectomía no le afecta su apariencia ninguna. En el caso del todo lo contrario, porque tenía una ginecomastia, que es el aumento del volumen de las áreas mamarias, que al hombre le acompleja un poco, ¿verdad? Correcto. Así que en el caso de él, pues se siente mejor porque ahora está planchadito. Planchadito. Vaya, lo único es que pierden el pezón y la areola y siempre se le da la opción de una reconstrucción con un tatuaje, pero la mayoría de los hombres no escogen esa opción. Entiendo por qué. Doctora, qué gusto tenerte. Gracias, y gracias qué honor. por tenerme. La doctora Cristina López Peñalver, una de las fundadoras del Instituto de Cáncer aquí en la ciudad de Miami, que pertenece al Hospital Baptist. Que Dios te siga bendiciendo y ayudando a todas las personas que lleguen como pacientes. A mi madre la ayudó muchísimo, gracias a Dios. Hicimos buena elección de oncóloga cirujana. Si usted es mayor de 65 años, el siguiente mensaje es para usted. Lo dejo con este mensaje de nuestra reportera, Agüita, y regresamos. Me encuentro en North Miami, en la gasolinera Exxon, ubicada en el 190 North, 119 calle, para informarles que si usted es mayor de 65 años y maneja, este miércoles 12 de octubre a partir de las 9:30 de la mañana, usted podrá recibir hasta 10 galones de gasolina gratis, pero antes solo debe llamar al número que aparece en pantalla para registrarse. De esta manera, las Mercedes Medical Center continúa con su iniciativa de apoyar a la comunidad de esta ciudad y como siempre Mega TV estará presente apoyando tan importante esfuerzo. Maravilloso, brindemos por eso y regresamos. Gracias por acompañarnos, gracias por elegirnos en el día de hoy. Realmente que ha sido un programa sumamente informativo, educativo, positivo, y recordarle que cuando el diagnóstico es a tiempo, siempre hay solución. Éxitos, bendecidos. Nos vemos mañana, si usted lo decide.